Bueno, corillo, ya estaba teniendo un podcast con alguien que respeto mucho, me encanta su labor. Me gustan también los videos cuando sale con su esposa en Instagram, con la gran Alexandra Fuentes. Oye, Isel. Dímelo, David Bernier. Saludos, Tony. Me encantó ese video de ella como Iron Man. Oye, pues yo la veo con esa máscara roja. Y a ver, ¿qué diablo es eso? ¿Tú sabes? Y dame grabar un videito aquí. Pero yo lo hago 1 millón y pico de views. Y la gente vacilando. Yo creo que eso, la gente le gusta mucho los videos de la familia. Y obviamente, pues ustedes son una familia bien conocida en Puerto Rico. A mí me gusta mucho el video del aguacate. Porque yo me siento tan identificado y me pasó los otros días que estoy comiendo, mami, ¿sabes? Estoy comiendo en casa de mami y de repente yo veo el aguacate. Y me había hecho mortal. arroz blanco con Eso bistec, es mortal. tostones de pana. Y veo yo, no puede ser. Y le enseñé el video, nosotros era que nos moríamos de la Pero risa. pasa que es un momento que se pierde, que no regresa. ¿Tú sabes? Es mucho más serio de lo que la gente cree. Ese momento no vuelve para atrás. Ajá. Y entonces duele. Es una... Duele demasiado, duele mucho. La gente no sabe de otros países quizás lo que significa el aguacate para nosotros. No. Digo, los de RD sí saben, y cierto, pero el aguacate para un puertorriqueño... Y una es vez comida. no hay vuelta atrás. Una vez tú pruebas el arroz con habichuela mezclado con aguacate. No, nada sabe bueno. Bueno, y yo voy a aprovechar aquí. Si tú quieres una buena ensalada de aguacate, el alcapurria quemá, lo he tirado allí en las historias, así que el alcapurria quemá. Vaya, muchas personas la están visitando y me han dicho, Tony, qué increíble el lugar. Y estamos promocionando lugares La puertorriqueños. alcapurria quema, cuéntame de eso. Alcapurria quemá, ¿no has ido allí? No he ido. El Alcapurria quemá es un lugar de comida puertorriqueña, como una fonda, lo que representa las fonditas puertorriqueñas, que está en la placita, que eso tiene historia. Ahí han pasado políticos, desde Ricardo Alegría, Bueno, iba allá a comer mucho. Tengo que haber estado por allí. Y posiblemente... Tengo que haber estado. Sí, pensó duda. como residente, de repente viene a Puerto Rico y se para allí. Pero Con muchas el personas. nombre de... Alcapurria quemá. No lo tenía claro. Alcapurria Así que quemá, eso es la placita, pero obligado... de seguro estaba allí. Sí, Bueno, muy rica, muy buena comida puertorriqueña. Oye, David, aparte de hablar de todos esos videos, quiero, ¿verdad?, tocar algo que estamos hablando. Yo vi un podcast de ya hace 4 años con Playmaker, que tú dijiste que cuando eras joven tenías esta filosofía de entender que todas las personas tenían cierta ideología, pero los podíamos unir por un Puerto Rico mejor. Y que habías perdido la esperanza. Yo te lo pregunto porque yo me siento así, ¿me entiendes? Yo, aunque, pues, para muchos en redes sociales empiezan a pelear conmigo porque creen que soy de una ideología, yo lo que quiero es un Puerto Rico mejor al final. Y quiero que, ¿me entiendes? Porque tengo muchos amigos que se van allá afuera y me escriben y me dicen, no quiero estar aquí, pero tengo que estar porque no veo alternativa. Y entonces, en base a esa realidad, porque amo a mi gente, y yo siempre lo digo, si fuera por mí, hemos trabajado por algo que tenemos, ¿verdad? Y en mi realidad me va bien y yo no tuviera por qué quejarme porque siempre me levanto, gracias a Dios, a trabajar por Puerto Rico. Pero empiezo a pelear por eso y luego se hacen unas mezclas de pelea que yo digo, wow, yo no sé si la gente entienda porque las luchas de ideología hacen que se pierda el mensaje, ¿me entiendes? Que al final todos queremos estar bien. ¿Cómo tú lo ves ahora? Mira, y no hace sentido en Puerto Rico, un país bastante homogéneo en su forma de pensar. Aquí nadie es tan liberal, ni nadie es tan conservador. Todo Estoy de el mundo, acuerdo, estoy de acuerdo. todo el mundo, los matices, cuando nos comparamos con la humanidad entera, Claro. los matices nuestros son bastante sutiles. Y entonces no hace sentido que estemos tan polarizados. Porque eso, es más, tú lees los programas de gobierno de los partidos políticos los últimos 20, 30 años, casi gemelos. Ujú. Le cambian los nombres a los programas, pero se parecen muchísimo. Entonces, que estemos tan polarizados y tan divididos y que no podamos hacer causa común en cosas básicas, pues llama la atención. Y yo siempre crecí con una visión romántica de que eso era posible. Y la sigo teniendo, Claro. aunque en el camino uno se va frustrando. Yo creo que ahora surge una nueva esperanza con la nueva generación que comienzan ya a romper con los esquemas tradicionales de la forma en que se aglutinan o que se congregan desde el punto de vista político y social. Surge una nueva esperanza de que pueda haber la posibilidad de ponernos de acuerdo en dos, no en todas las cosas, pero en 1, 2, 3 cosas, las más importantes, que permitan que el país eche hacia adelante, ¿verdad? Y siempre he soñado con eso, he aportado a eso. Pues no es solo decirlo,
hay que practicar lo que uno predica. Y siempre que tuve la oportunidad de estar en el gobierno, en la Oficina de Asuntos de la Juventud, Recreación y Deporte, Departamento de Estado, he tenido miles de empleados que han sido mis colaboradores de trabajo, pueden dar fe de eso. Aquí escribiendo, nunca vi una diferencia ideológica o partidista como un impedimento para poder trabajar juntos. Y lo practicaba y me iba bien. Claro. En los lugares donde pude echar para adelante, en Comité Olímpico, Recreación y Deporte, uno de los secretos fue no tener divisiones ideológicas ni partidistas, porque tú sacas lo mejor de cada cual. Además que no tiene que ver una cosa con la otra. El que tiene capacidad, tiene capacidad. Incluso no tiene que ser ni simpático. Puede haber gente que no sea tan simpática y que tenga capacidad, como puede haber gente que piense distinto a ti en muchas cosas, pero es la persona correcta para ocupar un puesto o para realizar una tarea. Y toda esa gente hay que aglutinarla en una causa común. Y para eso el país tiene que poner de su parte. Yo creo que comienza a verse una esperanza en las nuevas generaciones que comienzan a ver la vida distinta, comienzan a hacer convocatorias diferentes, y yo tengo esperanza que de cara al futuro se pueda hacer ese frente que el país necesita para echar hacia adelante. Pero hablando de las nuevas generaciones, yo ya que tengo 29, estoy entrando a los 30, a veces yo veo a los de 21 y me tiro el comentario que el otro día dije, diablo, estoy poniéndome viejo. Estos chamaquitos no están en nada, estos chamaquitos no quieren trabajar. Yo ya me estoy tirando esos comentarios y obviamente sí hay un despertar, pero a la misma vez hay que mejorar. ¿Qué tú crees que le falta a esta generación, por más que acabas de decir que te gusta mucho, ¿no? Bueno, algo que me preocupa porque no ha ocurrido y espero que ocurra, es que ese sentido de preocupación por participar, que es importante, por llamar la atención a las cosas que hay que mejorar, tiene que venir acompañado de laboriosidad, de acción, de disposición a trabajar, a prepararte. Por ejemplo, la juventud es una etapa transitoria en la vida, no es una virtud. Tú no puedes decir, por ejemplo, los políticos que dicen, vota por mí porque soy joven. No, la juventud es una etapa transitoria. Y quizás estás ignorante en esa manera que no te toca. No es una virtud en sí misma, es una etapa que tú la tienes que usar para formarte, para prepararte, para adquirir los conocimientos que son necesarios, que luego te van a permitir ejecutar de forma efectiva en el puesto que la vida te coloque, ya sea en el sector público o privado. Así que esa disposición a participar, a ser parte, a romper con los esquemas, tiene que venir acompañada de esa laboriosidad o de esa disposición a trabajar duro, a prepararte, a formarte para poder lograr resultados, porque al final tú puedes cambiar lo que hay, pero lo que venga tiene que ser mejor. Y para que sea mejor, tiene que haber plan, tiene que haber trabajo, tiene que haber conocimiento en función de esos resultados que el país necesita o que el sector privado necesita. Y esta generación pues tiene que ahora acompañar toda esa disposición a hacer las cosas distintas con ese otro componente para lograr los resultados que son necesarios. Yo estoy 100% de acuerdo. O sea, nos podemos quejar, pero si no hacemos nada, si no estudiamos cómo mejorar el país, si no estudiamos realmente lo que pasa en Luma para escoger otras, ¿cómo se diría? Otras personas que pongan la electricidad en Puerto Rico, pues no vamos a lograr un gran cambio. Y levantarte todos los días a buscar cómo con tu juventud, con tus conocimientos, creas cosas de valor. No solo en el sector público. Oye, y sin echarle la culpa al gobierno, hay que señalarle esto o aquello. Como siempre se ha señalado, cosas que se tienen que mejorar. Pero en lo que eso mejora, todos los días tú tienes tiempo disponible para crear cosas de valor. Si eres ojalatero, ir a tu taller a ser el mejor ojalatero. Si eres maestro, si eres policía, si eres dentista como yo, te levantas todos los días a echar para adelante tu oficina, a atender tus pacientes, asegurar que creas cosas de valor por tu país y en la marcha también señalar lo que hay que mejorar. No puede ser una sola cosa. Tienen que las dos correr de forma paralela para que Puerto Rico pueda echar para adelante. Ahora mismo en esta etapa de dentista, antes de entrar en el deporte, la política, ¿verdad? Que te conocemos, esta etapa de dentista, ¿cómo la estás viviendo? Sé que has dicho que hay que comprometerse y es una labor pública al final, como hacía en lo político, que es algo que te gusta. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo está esa labor que tiene Bernier por ayudar a la gente? ¿Cómo la estás logrando en tu oficina? Lo que pasa es que la vocación de servicio te acompaña donde quiera que tú vayas en la vida. Cuando a ti te gusta servir, cuando a ti te gusta poner tus conocimientos al servicio de los demás, lo puedes hacer en donde quiera que la vida te coloque, en tu comunidad, en el servicio público, en el servicio privado. Pues yo soy dentista de profesión, eso fue lo que estudié, me preparé, precisamente para cuando fuera necesario doblarme las mangas, echar para adelante para poder prosperar en beneficio de mi familia, así hacerlo. Y es lo que he estado haciendo desde el 2000, bueno,
siempre antes yo trabajaba como dentista, pero en menos proporción, pero después que salí del gobierno en el 2016, pues poquito a poco he echado para adelante y he ido levantando mi práctica profesional. Y me siento muy bien, muy contento. Todos los días me levanto con planes, quiero que corra bien, quiero dar un servicio de excelencia. Cuando no ocurre, pues trato de ajustar la tuerca que haya que ajustar y siento igual satisfacción porque estoy atendiendo al país. Tengo un grupo de empleados que gracias a que las operaciones funcionan, pueden llevar el pan a su casa, a su familia, y todo eso te da una satisfacción, un sentido de gratitud, ¿verdad? Porque te permite la vida laboral que es comparable con todas las otras experiencias que he tenido en mi vida. Lo de dentista, ¿hay algún problema que los puertorriqueños pasen más en los dientes? Yo no sé, me estoy inventando aquí, pero siempre me ha dado curiosidad. Como es lo mismo, el que tiene caries. Bueno, en términos generales, ¿verdad? Pues Puerto Rico es un país que tiene condiciones similares a otras partes del mundo. Podemos entrar en detalle de que tenga un poquito más. A veces yo siento que por lo menos nosotros nos cuidamos un poquito más. Cuando yo voy a Europa y a otros y tú ves los dientes, yo siento que aquí hay un poquito más de conciencia en cuestión del cuidado dental. Hay conciencia del cuidado dental, pero siempre uno enfatiza, ¿verdad? En esa visita cada 6 meses, en no alejarte de ese cuidado diario. Pero en términos generales, en Puerto Rico se da un muy buenos servicios dentales. Todos los profesionales que aquí ejercen y tienen licencia, dan un buen servicio. Y no hay un problema con la moda de con los que se hacían los dientes. O sea, que a veces... Sí, bueno, eso es un reto de los nuevos tiempos, ¿verdad? Que se ha convertido en moda hacerse los dientes. A nosotros nos toca, como profesionales, orientarlo que primero que hay que hacerlo bien y lo tienes que hacer con gente competente y certificado y que eso no es para todo el mundo, ¿verdad? Claro. Eso hay que hacerlo bien y al que lo necesita es un profesional competente, un prostodoncista. A veces hay que alinear los dientes primero, hay que cuidar el periodoncio. No es salir por ahí a ver quién te lo hace. Y ese rol, pues, el que lo comete las paga muy cara a largo plazo. No, sí, eso pasa. A veces uno piensa, eres dentista y ya, pero hay muchas especialidades, ¿entiendes? Y con eso a mí me llegan a la clínica montones de pacientes, ¿verdad? Con el interés de hacerse estos laminados o estos peridientes, como le dicen por ahí. A uno les toca orientarle qué es lo correcto. ¿Verdad? Pero ¿qué tan legal o ilegal? En verdad no sé de ese tema. Siempre he pensado, porque he escuchado gente que se lo hace, obviamente, y es un secreto, pero en la medicina es totalmente legal. Bueno, la legalidad depende de que sea un profesional competente, licenciado. Ok. Que te haga un trabajo y esa persona que tiene las competencias y las capacidades se responsabiliza por lo que hace un paciente. Y regularmente los dentistas puertorriqueños no te van a hacer un trabajo que no es recomendado en tu boca. Te van a hacer algo correcto. Los dentistas licenciados en Puerto Rico. Yo quiero hablar también, obviamente, de la política y el deporte. Es bien raro que cuando alguien ama mucho el deporte, pues sea como usted, que estuvo metido desde joven en presidente de tal cosa, de la juventud, que siempre tuviste esa vocación. Sé que es por tus padres, lo he escuchado, que te gustaba la política. Desde joven has dicho que querías meterte como político. Pero ¿cómo hacías ese balance de entender lo deportivo, que estuviste siendo un atleta olímpico en esgrima, versus estar siempre pendiente a lo que es el mundo político? Pero mira, porque la vida es por etapas y nunca las mezclé. Yo soy natural de Patilla, tú eres de Vega Baja, ¿verdad? De Vega Baja, sí. Estudié allá junto a mis hermanos en las escuelas públicas de Patilla. Mis papás, un maestro y una enfermera, 2 trabajadores, me llevaron siempre de la mano, asegurándome que tuviera todas las experiencias posibles. El deporte fue una de mis herramientas más importantes porque el deporte es la actividad más costo efectiva para uno lograr que los jóvenes se encaminen. Y mis papás, porque tenían que ser muy estratégicos de ver cómo a sus muchachos los entretenía, usó el deporte como herramienta. Así que yo tuve la oportunidad de estudiar en la Escuela del Albergue Olímpico, que es una escuela especializada en deporte. De allá de Vega Baja estuvo conmigo José Lauriano, Chiqui, él es ahora presidente de la Federación de Boxeo. Hijo de Chiquistal, fue mi compañero y otros más de Vega Baja. Y nada, me gradué de la Escuela Olímpica, la Escuela del Albergue Olímpico, una experiencia para mí transformadora. Así que el deporte estuvo muy dentro de mí y aprendí temprano la capacidad que tenía como laboratorio de vida. Y mi inquietud hacia el servicio lo encontré temprano en mi vida. A mí me encanta participar en cosas, ser parte de organizaciones que pueden servir a los demás. Lo hice primero en las clases graduandas, en el deporte, y poquito a poco fui por etapas.
Cuando yo culmino mi etapa deportiva como secretario de deporte, como presidente del Comité Olímpico, como atleta antes, entonces luego entro a la vida pública en el gobierno. Y siempre tuve muy claro de dividir una cosa de la otra. Y obviamente los que fueron parte de mis proyectos, pues así pueden dar fe de eso. Y eso siempre ha sido fundamental porque el deporte tiene unos lineamientos muy claros. Claro. Y particularmente el deporte olímpico y todos los que ahí participamos, es un movimiento tan diverso como el país. Es tan diverso como el país. Y todo el mundo tiene claras cuáles son las directrices, cuáles son los lineamientos y jalamos para el mismo lado. Y se me hizo muy fácil. Como se me hace muy fácil ahora de que la vida tiene espacios y momentos y de que uno tiene que ser respetuoso al que piensa diferente. Y cuando uno tiene eso bien claro y lo convierte en hábito, no es de vez en cuando, no es cuando te conviene, no es que tú conviertes en un hábito el respeto al que piensa diferente, el respeto a los lineamientos básicos de las instituciones, no tiene problema en cumplir con tu deber. El esgrima es un deporte que uno pensaría que en Puerto Rico no se hace, pero es bien interesante. Yo vi que antes, no es como ahora que es electrónico, que tú pones los puntos, había que tener puntos de honor, no sé si se llamaban así, donde tú mismo decías como que, mira, sí, él me dio, me tocó. Y eso es algo que practicarlo, mano, y decirlo bien, te enseña de ser honrado en la vida, Claro. ¿me entiendes? A ver, yo me acuerdo que cuando hubo una época, el maestro estaba bien mal, pero que él me daba los exámenes para que los corrigiéramos. Y yo estaba haciéndolo bien y yo, saqué C. Pero con el tiempo veía a mi compañero y todos empezaban 100%, 90%. Y yo dije, se chave todo. Vamos a meterle. Y empecé a corregirme bien. Y en esa materia que era álgebra, cuando entro a la universidad, pues me di una senda colgada en la vida y ahí aprendí que... Ahí no los corregías, tú los corregías a otros. Exacto. Bueno, como te digo, el deporte es un laboratorio de vida y la esgrima lo es. Y es un deporte, cuando yo comienzo, ya comienza la transición a los puntos eléctricos, ¿verdad? Y ya es una máquina quien marca el punto con un árbitro en el medio. No ese sistema de honor casi, que eran varios árbitros, pero había un sistema... Que yo creo que se llevaba desde la Edad Media, ¿verdad? Tengo entendido. Este es uno de los deportes más antiguos. Y ese deporte de honor de reconocer cuando tu rival hace un punto, pues yo tuve un rabito final y después empezó lo eléctrico y sin duda era algo que uno valoraba mucho porque reconocer que alguien te hizo el punto, aunque el árbitro hubiera visto lo contrario, era algo que se cargaba como algo de honor y así debe ser la vida. ¿Y llegaste a tener personas que mintieran con...? Bueno, sí, ¿no? Y de igual forma hay momentos grises donde uno no tiene claro, en caso de que fuera gris, lo justo era, mira, para ninguno de los dos. ¿Me entiendes? Pero sí se generaban algunas dinámicas donde tú le reclamabas al otro, dile al árbitro que el punto fue fuera de la pista y no lo reclamaba y te enchimaba o se acababa la amistad para siempre o por lo menos por la competencia entera no se hablaban. Eso pasaba, sobre todo en el formato híbrido, donde todavía el árbitro estaba pendiente y estaban comenzando las máquinas. ¿Y qué diferente tenían los demás países con lo que aprendiste en Puerto Rico? Tú ganaste bronce en unos Panamericanos en RD, ¿verdad? Los Juegos Panamericanos últimos fue en 2003 y Centroamericanos logré también algunas medallas. Hay escuelas distintas, ¿verdad? Los franceses tienen una escuela, los rusos tienen otra, los cubanos pues se parecían a los rusos, pero su propia forma y cada cual tenía su escuela, pero en la base era bastante parecido. Y al final el deporte es una combinación de trabajo duro, de técnica y de táctica y de tú tener un sistema correcto de cómo entrenarlo para poder competir con los mejores del mundo. Se parecen bastante a los modelos, aunque pueden haber variaciones, pero es bastante parecido el deporte. Claro, pero yo lo vi bien rápido en las Olimpiadas pasadas. Me quedé viendo un juego de eso y están bien rápido de allí. ¿Sabes? Como que pasa todo a las millas, parece en cámara lenta. Y evolucionó mucho, ahora se ve en la televisión se ve mejor, ha ido evolucionando, pues, particularmente para que la gente lo pueda disfrutar y comprender mejor. El deporte, como tú lo estás viendo, yo siento, no sé si es por la BCN, que ha crecido demasiado, ¿sabes? Y obviamente tú has sido parte del gran trabajo. Cuando fuiste presidente del Comité Olímpico, que ahí se pudieron lograr medallas, como la de Mónica Puy, los centroamericanos de Mayagüez. Eso lo hicimos aquí. Eso me tocó a mí también. Te tocó a ti también. O sea,
Pero es un gran trabajo. El deporte siempre es bien criticado en esta isla, pues sobre todo por los padres, lo que se hace, lo que se tiene que mejorar. Y una isla tan pequeña también, cuando te pones a pensar, compitiendo con lugares donde hay millones y millones y millones de personas, al final es increíble el trabajo que nosotros pienso que hemos hecho, ¿me entiendes? Así yo lo veo. Así es. Pero cuéntame, dentro ya como presidente del Comité Olímpico, sé que debe ser una historia bien amplia, pero ya dentro, teniendo esa ansiedad día a día porque el deporte crezca. Mira cómo yo empiezo de secretario de deporte primero y después presidente del Comité Olímpico. Como secretario de deporte, pues el proyecto, el enfoque es más social. A nosotros hicimos Puerto Rico en Forma en aquel momento, que fue un proyecto de actividad física por toda la isla extraordinario. Los centros de formación deportiva los expandimos. El deporte escolar, hicimos muchos proyectos a nivel juvenil, a nivel escolar, que funcionó muy bien y gracias a Dios el país lo aceptó muy bien. Al punto que entonces decido retar al presidente del Comité Olímpico, yo con 28 años. Claro. Y don Héctor Cardona, en paz descanse, un líder deportivo de mucho tiempo. Y entonces esa elección, que si lo buscan por ahí en YouTube o en las redes, van a darse cuenta que fue un momento de mucha tensión en el deporte en Puerto Rico, porque fue una elección de contar votos. Y fue una elección muy cerrada, donde yo prevalezco por 2 votos al principio, que eran 2 vueltas, y en la segunda vuelta pues se expandió la ventaja. Pero fue un momento crítico, porque fue un cambio de generación. Y en ese momento yo le digo al país, yo aspiro a que el Comité Olímpico renueve votos con el pueblo, que tengamos una relación más cercana y que regresemos al podio olímpico. Y llevamos fuera del podio olímpico como 12 años. Cuando tú haces ese compromiso, pues hay que trabajar de forma concreta para volver a ese podio olímpico, o sea, para coger medalla. Y Puerto Rico es un país que disfruta del deporte. Pero como te aplauden, si la medalla o el resultado no viene, vas a encontrarte en cada cafetín y en cada baja expertos deportivos, porque el puertorriqueño sabe de deporte. Haciendo buenos análisis y buenas recomendaciones, y tú como directivo deportivo pues tienes que estar listo para aguantar esa crítica. Así que me tocó los Juegos Centroamericanos de Mayagüez 2010, gracias a Dios, se celebraron muy bien, fueron difíciles, logramos muchas medallas, después fuimos a Guadalajara a los Juegos Panamericanos, y nos fue muy bien también, y después a Londres, donde Javier Coulson y Jaime Espinal pues cogen medalla olímpica, que fue mi ciclo olímpico. No fue fácil, había que trabajar duro, las expectativas del pueblo son enormes, porque aunque somos 3 millones de habitantes, las expectativas son como si fuéramos 100. Sí, sí. Y así celebramos. Pues por lo tanto, cuando tú te haces disponible, tú sabes que ese es tu país. No, y me acuerdo también en esa época, yo que era más nena, escuchar mucho lo de ahora es que vamos a ganar, ahora es que vamos a ganar. Y yo, espérate, ahora es que vamos a ganar. Y se va a escuchar la borinqueña, ¿cómo es eso? Y la ansiedad que eso genera a los que estamos a cargo de que esos resultados lleguen es enorme. Por eso yo mi respeto a todos los que hoy ocupan puestos directivos, porque sé la presión que sienten. Pero es parte del compromiso que uno le pone al país. Y la valoración que tiene, mucha gente trata de trivializar lo que significa para Puerto Rico estos resultados deportivos, y es mayor a lo que muchos creen. No lo puedes limitar a 1, 2, 3, 4 medallas. No es un asunto puramente de cuál es el valor metálico de una medalla. Es el símbolo para un país que el deporte es un catalítico de ese sentimiento de identidad que nos lleva a olvidarnos de las diferencias y de los problemas, y nos permite congregarnos, nos permite tiempo de esparcimiento, impulsa la economía, estimula a nuestros muchachos a que vean en el deporte una posibilidad para desarrollarse y echar hacia adelante. Los beneficios son múltiples. Y como te digo, es una inversión que vale la pena. Y todos los que invierten tiempo y recursos en que el deporte se ponga sólido tienen mi respeto, porque a mí me tocó estar en esos zapatos y no es fácil. Sobre todo porque la diferencia entre el abucheo y el aplauso es nada. Es un punto, es una valla, es un segundo. Y uno pues asume el compromiso con el país, pero se expone también a que si los resultados no son los esperados, pues hay un pueblo conocedor del deporte, porque los boricuas saben de deporte, que te va a hacer la crítica. Yo creo que el deporte ha salvado vidas entre jóvenes, y eso pasa, por ejemplo, en un lugar como Brasil, las favelas, donde salen los mejores futbolistas. Ha rescatado y se ha demostrado, y en Puerto Rico, sobre todo, a mí me impresionaba, yo jugaba soccer, fútbol, porque tenía un tío, a mí no me gustaba, pero tenía un tío peruano que me enseña el deporte, y pues yo quería jugar baloncesto, pero me la bacalao.
Pero bacalao. Y en la pelota ni se diga, yo como pescaba. Yo era de Pero jugaste. los que jugaron conmigo, ¿saben? Entonces, en el soccer fútbol fue la primera vez que yo, wow, que yo soy destacado. ¿Me entiendes? Porque ni en la carrera del pavo yo era de los que me tiraba. Le jalaba la soga, no le jalaba la soga. Tampoco jalaba la soga. No hacía nada bien. Entonces, es el primer deporte que me destaco. A mí, ¿qué cosa me impresionó? Que me acuerdo, yo he cambiado ese prejuicio, pero yo tenía mucho prejuicio con los caseríos. ¿Por qué? Pues mi familia me quería sobreproteger. Quizás ellos tampoco entendían y me decían, uy, ¿qué te va a pasar? Los barrios, ir. Y nosotros teníamos que jugar soccer en Quintana, en un lugar. Y cuando yo llegué y ver la disciplina y lo que ese deporte, que a mí me estuvo bien raro, porque yo decía, wow, ¿sabes? Pensar que era baloncesto o pelota, pues allí se vivía mucho lo que es el fútbol, el soccer, que Mike Tower, de hecho, ¿me entiendes? Ha hablado mucho de lo que pasa con Quintana. Y me impresionó ver a la juventud, la disciplina, por más que eran de caserío, se comportaban súper bien, excelentemente, yo creo que mejor que nosotros. Claro. De vez en cuando salía su piquete, ¿verdad? Decía, papi, no me empuje, pero ahí pude ver lo que hace el deporte. Y luego cuando maduro, entiendo más y decir, brother, no importa que el muchachito no llegue a las grandes ligas o sea profesional, tú sabes que tu nene se salvó y hoy en día tiene un trabajo honrado gracias a esa disciplina. Es increíble. Oye, es que incluso son menos, mucho menos, los que no logran medallas o los que no logran alto rendimiento que los que lo logran. La pelota, eso es, estadísticas son casi nadie. Casi nadie, pero sin esa base grande, el que tiene lograr alto rendimiento no se puede desarrollar. Porque necesita un quien jugar. Y en el proceso de esa pirámide que se diseña bien, se beneficia a todo el mundo. Y por eso es que no es en Puerto Rico, en España, en Estados Unidos, en México, en todas partes del mundo el deporte juega un rol preponderante. Los gobiernos invierten, el sector privado invierte, porque tiene beneficios amplios. Y Puerto Rico ha abrazado el deporte como su actividad favorita, sin duda. Y lo disfruta y lo practicamos y somos buenos. Claro. Somos buenos de verdad a nivel del mundo, per cápita, somos uno de los mejores países del mundo. Eso no lo puede discutir nadie. ¿Y qué retos son los que, digo, es que ha crecido, pero todavía hay retos? ¿Qué retos son los que tú ves entonces, aparte de los padres gritando en las canchas, ¿verdad? Pero ¿qué retos son los que tú ves que debe tener el gobierno que sea, ¿verdad? Para no entrar en el deporte, para evolucionar y seguir creciendo. Bueno, lo importante, como estamos discutiéndolo aquí, es comprender la importancia. Porque en la medida que tú comprendes la importancia, no te pesa invertir en él. Claro. Porque de pronto cuando te pones, cuando empiezas a encontrarle o buscas una justificación para pensar que no es prioridad o que es algo secundario, pues comienzan las excusas para poderle cortar el financiamiento, porque el financiamiento es fundamental. Para que pueda haber resultados deportivos, para que pueda haber actividad deportiva amplia, hay que financiar, tienen que haber instalaciones deportivas de primer orden, tiene que haber presupuesto para que nuestros atletas se preparen, tiene que haber programación infantil. Hay mucho trabajo por hacer, pero hay que reconocer que aún con eso que falta por hacer, hay mucho ocurriendo en unas áreas más que en otras, pero en términos generales, Puerto Rico es un país que disfruta del deporte, lo practica y se beneficia de él. Sí. Al final es diversión, al final es ver la televisión, Sander Sayas peleando y gozarnos de eso que está pasando allí. Y eso que está pasando allí, que esa familia que se reunió, que invitó a sus vecinos para ver a un puertorriqueño representándolo en una cartelera de boxeo, o esas familias, ese beneficio comenzó con un niño que tenía 8 o 7 años corriendo en algún sitio que encontró un gimnasio de boxeo. O sea, es que tenemos que ver la cadena completa para entender el valor. Y porque es importante que ese gimnasio donde a lo mejor Sander comenzó, tuviera un coach que lo identificó, estuviera habilitado y listo para poder generar toda esta actividad que es tan beneficiosa para Puerto Rico. ¿Qué deporte es el que más tú ves, que más te disfrutas? Yo soy un deportista. ¿Tú ves todo? A mí me encanta el deporte amplio, pero me gusta el baloncesto, lo disfruto, me gusta seguirlo, el béisbol, el boxeo me gusta mucho también. Pero cuando vienen las Olimpiadas, a mí no hay quien me saque de casa. Y lo veo completo. Tú eres de los que ves todos los deportes de puertorriqueños, que fue complejo ver, que había que levantarse temprano a ver a Adriana. Todos los deportes, hasta los nuevos que han incorporado ahora en la programación. Si hay alguien con la bandera de Puerto Rico puesta, me interesa verlo.
me gusta, me entusiasmo, y si no conozco los específicos, los aprendo. Oye, ahora mismo he visto que tu hija está practicando voleibol. Mi nena juega voleibol, es un entusiasta del voleibol. La programación de voleibol está extraordinaria, es un ejemplo de las muchas niñas y niños que practican ese deporte y lo que eso supone para los padres, que nos levantamos contentos, vamos a ver a nuestros muchachos, los vemos formarse y prepararse. Bien poquitos van a llegar a alto rendimiento, pero son muchos, cientos los que se van a beneficiar de esa programación. ¿Y no te pones tú competitivo también como los... Yo me pongo ansioso, pero los que han ido a verme saben que me quedo en una esquinita tranquilo para representar, portándome bien. No, pero sí, yo, por más que uno se entusiasme, tiene que dejar que los árbitros hagan su trabajo. Eso es parte del aprendizaje. ¿Y Alexandra cómo es cuando ve a...? Alexandra grita un poquito más que yo, pero yo la tengo también... la miro cruzada, que no se ponga a gritar a los árbitros. Mira, vamos a hablar un poco obviamente de política. Para mí usted es alguien que cae bien. Y obviamente mi abuelo me decía, si tú caes bien, no te metas a política. Tienes razón, tu abuelo. Decía mi abuelo. Oye, no te metas, no hables de esos temas. Y mano, me acuerdo cuando entraste obviamente a competir con Ricky Rosselló como gobernador, que en vez de Ricky me hubiera parecido genial que tú estuvieras. Pero esa formación, que hoy en día se pelea mucho los partidos, yo he sido una persona que he peleado por el bipartidismo, ¿me entiendes? Pues la realidad de los jóvenes, me tienen cansados los azules, los rojos. Quizás cuando crezca más me dé cuenta que fue mucha pasión la que metí. Y quizás entender un sistema es decir, hay que hacer las cosas que hay que hacer. Porque pasa con Luis Muñoz Marín. Hay mucha gente que critica a Luis Muñoz Marín. Pero Luis Muñoz Marín, cuando yo he estado leyendo de su historia, pues yo veo una persona que fue nacionalista, fue independentista, pero cuando vio la realidad de Puerto Rico, dijo, pues yo no puedo hacer nada para cambiar. ¿Qué tengo que hacer para mejorar el país? Pues entro a esta realidad, que después siento que lo cogieron un poquito de zángano ciertas personas, y ahí entra la crítica a Luis Muñoz Marín. Pero hay un hombre que en su época es complejo entender, que ahí es que nace el Partido Popular. Cuéntame por qué a la política y por qué ser del Partido Popular en esa época. Mira, la política encontré o me pareció que era el espacio más amplio de donde yo podía canalizar mi vocación de servicio. Que lo había hecho cuando fui atleta, presidiendo los atletas de alto rendimiento, cuando fui estudiante de los consejos de estudiantes. Eso era lo que era los consejos de estudiantes. Yo presidí Calle, presidí ciencias médicas y me sentía bien, ¿sabes? Me daba satisfacción. Lo hice como funcionario público en Recreación y Deporte, la Oficina de Juventud, secretario de Estado. Y de pronto las circunstancias me dicen que tengo la posibilidad de gobernar el país, que es el escenario más amplio posible. Claro. Donde uno puede ayudar a Puerto Rico con todo lo que trae detrás. Y en ese sentido, pues me pareció una buena oportunidad en un momento muy difícil para mí, porque los vientos que soplaban no eran fáciles, estaban en contra de lo que yo representaba. Claro. Aún así, yo estaba convencido que me tocaba cumplir con mi deber, aunque fuera adverso, aunque la cuesta estuviera empinada, cuando te toca, te toca. Y yo no tuve problema con eso. Dije, vamos a cumplir con mi deber. Yo creo que lo puedo hacer bien. Tenía claro en mi mente lo que quería hacer porque me venía preparando desde muchacho para estar listo cuando la vida me presentara la oportunidad. Uno tiene que prepararse en la vida y atreverse. Es la combinación de estar preparado y atreverte. Una tan importante como la otra. Si te atreves y no estás preparado, las cosas no salen bien. Y viceversa, si te preparas y no te atreves, llegas a viejo sin hacer lo que la vida te presenta. Así que me atreví, me hice disponible, entendía que estaba haciendo lo correcto, estaba preparado, hice el mayor de los esfuerzos, no podía hacer el esfuerzo máximo. Dejé el alma en aquel proceso con las mejores intenciones, con mucha esperanza, pero consciente de que era un escenario muy adverso y difícil. El resultado, el que la gente conoce, fue un momento donde lo que hoy vemos como una tercera fuerza natural comenzó en aquel momento con Manolo Sidre, Alexandra Lúgaro, eran excelentes candidatos, claro. Ricardo Rosselló, María de Lourdes corrió también en aquel momento, el profesor Bernabe y yo. Y aspiramos, y pues prevaleció el doctor Rosselló. Fue una contienda bastante cerrada. En aquel momento yo
cuando uno hace el esfuerzo máximo, uno se siente satisfecho. Lo único que uno no se perdona es no haber hecho más de lo que pudiste haber hecho. Y yo hice mi esfuerzo máximo con mis mejores intenciones, preparado y listo, pero las circunstancias no permitieron que fuera. Cerramos esa página y seguimos hacia adelante, haciendo otras cosas por Puerto Rico, con buena fe, sin estar golpeado, sin reproches con la vida y con nadie. Simplemente agradecido profundamente de todos los que me dieron la oportunidad, todos los que me respaldaron y particularmente a la vida en sí mismo de haberme permitido hacerme disponible para aspirar al puesto más amplio en Puerto Rico. Así es la vida. Y uno pasa esa etapa y sigue con la otra. Y aprende y vuelve y te recompone y sigue hacia adelante. Y Alessandra también se afectaba, ¿verdad? Yo he escuchado como que entrevistas que ella decía, obviamente, estar en ese mundo político cuando tú eres una figura tan conocida que considero que va a ser una leyenda de las comunicaciones, ¿verdad? Cuando todo acabe, pues me imagino que era como, wow. No, y para ella fue muy fuerte porque evidentemente ella nunca ha estado en los procesos ni gubernamentales ni políticos. Ella, el entretenimiento de su vida, y lo que hizo fue una pausa para respaldar a su esposo. Sí. ¿Me entiendes? A veces la gente pretendía que ella contestara cosas políticas. Y Alexander le dice, yo estoy aquí respaldando a mi esposo porque lo conozco como ser humano. Y sobre eso pregúntame lo que sea. Y lo hacía muy bien, pero sí era un proceso duro para ella. Sufría mucho, antes, durante y después. Pero yo le agradezco y le voy a estar eternamente agradecido de que hizo una pausa en su carrera para acompañarme en este proyecto de vida, que era un proyecto de vida mío, no de ella, y un sueño de vida. Y ahí estuvo conmigo, y luchó conmigo, y trabajamos duro, disfrutamos muchísimo, crecimos como pareja, y estábamos listos también para servirle al país, como lo estuvimos anteriormente. Pero una vez culminado ese proceso, sin reproches con la vida, sin estar peleando con nadie, ni echarle la culpa a nadie, con mucho agradecimiento, empezar una nueva etapa en nuestras vidas, que ha sido de mucha satisfacción. Sí, yo nunca te he visto como que, pues, hay de estos políticos que pierden y después te lo dije que el país está jodido y pudiste aprovechar las máximas cosas que pasó en la historia de Puerto Rico, que fue que los puertorriqueños decidieron sacar a un gobernador. Tú pudiste pararte, yo nunca vi nada de eso. Nunca lo viste ni lo vas a ver, no es mi estilo y no es lo que acostumbro. Además que las circunstancias de la vida son muy distintas, es muy fácil uno mirar de afuera, ¿verdad? Y yo soy consciente de que las cosas se complican y que las circunstancias, el que las vive es el que las conoce. Y en ese sentido, mi vida estaba en otra etapa, echando para adelante otras cosas, y tenía mi cuerpo y mi alma dedicados a echar esos proyectos hacia adelante, empezando desde cero. Porque, oye, siempre que uno coge un golpe en lo que sea, no solo hay una sacudida emocional, sino económica, sino familiar. Hay que comenzar de nuevo. Y en esa etapa estaba yo, luchando, trabajando. A veces yo escuchaba como parte de ese proceso uno que otro, muchachos muy jóvenes. ¿Y dónde estaba Bernier? Con 2 marchas. Bernier tuvo 1 año y medio caminando con su familia, luchando, ¿verdad? Para echar este país hacia adelante, haciéndose disponible, y sigue con el mismo compromiso, pero ahora echando a su familia para adelante del sector privado. No lo decía, pero lo pensaba. Y en ese sentido, pues uno comprende las etapas y los procesos. No, y que vivimos un país con una democracia que a veces me da risa y le pasa a otros políticos. Pero ¿quién es tanto político? Y yo digo, pero es que tú elegiste a este. Oye, la vida... Sí, entonces él se mete, pues ahí va a decir, pues ese hombre es un dictador. Pero entonces, pues, ¿quién lo entiende? Y, ¿verdad? Y con mucho respeto a quien empiece distinto. Terminan las elecciones. Compañeros, no podemos empezar el día después. Hay que hacer causa común entre todos los puertorriqueños para que el país prospere, claro, sí, y eche para adelante, y cada cual regresa a su actividad productiva, a la que le toca. Si eres profesor, si eres estudiante, estudiar. Y empieza un gobierno a trabajar y vamos todos con la mejor buena fe, esperando que las cosas salgan bien. Y luego habrá tiempo para volverse cada cual a activar, claro, y hacer los planteamientos, pero hay algunos que no descansan. Mano, yo creo que tienes totalmente razón, y eso es lo que a muchos políticos, muchos analistas políticos pierden de perspectiva, como que la gente tiene que trabajar. Al final la política es importante, sí, la política está en todo, pero la gente tiene que trabajar, tienen hijos,
y simplemente se van a preocupar en que haya comida, que haya luz, que me atienda bien médicamente. Ellos no están pensando como que quizás yo, que tengo una plataforma que puedo hablar y puedo pensar más allá, pero realmente la mayoría de la gente no está pensando. Ellos lo que quieren es sobrevivir, que su familia esté bien, que las cosas estén pasando. Y es perfectamente entendible. Y atender cosas en su comunidad, en su familia, en su trabajo. Igual hacer tus expresiones. Ahora, gracias a Dios, cada cual tiene la posibilidad de comunicarse directamente. Sí, pero hay muchos que no deberían tener bueno, eso. Si eso es positivo o no, ya lo veremos. Claro. Sí, ya la historia dirá. Pero por el momento lo pueden hacer. Pero sin duda la vida tiene etapas. Y al final nos tiene que mover querer lo mejor para Puerto Rico. No que a este le pase algo malo porque piensa distinto a mí. Claro, sí. Y si pasa bien hay que reconocerlo. Y si te convocan para ayudar a que ocurra algo bien y tienes el tiempo, si puedes, debes. Serte disponible para ayudar. Y ya las diferencias más adelante aflorarán cuando entonces comience el proceso de decidir cuál es el futuro que cada cual quiere para Puerto Rico. ¿Por qué popular? ¿Por qué entraste con los populares en ese momento? Yo soy una persona moderada en todo lo que hago en mi vida. Soy una persona moderada. Mi familia es popular, lo debo reconocer. Pero si en la marcha hubiera igual identificado otra vertiente, no tengo problema en haberlo hecho. En los momentos en que fui candidato político, me sentía cómodo, aunque pudiera tener mis diferencias, porque el centro está lleno de matices. Sí, claro. Y esa es de las cosas que me gusta también, que el centro te permite tener tu matiz y que el extremo no te obligue a pensar de una sola forma. Así que en ese sentido me siento cómodo en el centro. Creo que al final los sistemas, ¿verdad? con su momento de radicalización natural, tienden a llegar al centro. El centro cada vez es más difícil defenderlo, cada vez más difícil. Sí, en estos tiempos más. Pero sigue siendo una aspiración que permite prosperidad, que permite que gente de distintas ideologías puedan hacer causa común, y me sigue pareciendo una ruta correcta. Así que en ese sentido, en aquel entonces cuando aspiré, ese centro yo lo veía en el Partido Popular. Yo creo que la gente no entiende del centro. A veces dicen en la frase de... ¿tiene alguna hora? Estoy bien. Bien hasta ahora. Pues a veces dicen la frase, son tibios. Pues porque eso lo dice... No, pero yo entiendo eso porque eso lo dicen los extremistas de cada lugar. Pero yo digo, todo es un centro, porque ningún país pudiera funcionar por extremos. Eso ha pasado. Por ejemplo, Pinochet era extrema derecha y el país se fue a la mierda. Franco de España era extrema derecha y el país se fue a la mierda, pero también tenemos a un Fidel, que la gente sabe lo que ha hecho, y tenemos a otra persona que es extremo izquierda. O sea, los dos extremos hacen que el ego de la persona dañe el país. Así que yo siempre digo que el centro es la vía para el éxito, pero claro, entendiendo bien lo que es el centro, ¿me entiendes? En tiempos de polarización política, lo verdaderamente radical es el de centro, es el moderado. Sí. ¿Por qué? Porque te van a atacar de tibio, porque te van a atacar de componente, vente para acá, para la esquina, vamos a atacar a aquellos otros de allá. Así que encontrar ese espacio de moderación es más difícil porque hay que articularlo, hay que presentarlo, y tarda más o consume más tiempo en poder explicarlo, y puede que pierda un poquito de emoción a la hora de comunicarlo. Todo es cíclico. Por el momento estamos en los tiempos de los sectores más radicales. Ya eso volverá, porque ha ocurrido otras veces en otros momentos de la historia que la humanidad va dando vueltas. Oye, a mí me gusta hablarlo, pero yo siento que la mayoría que lo ha hablado no entiende muy bien eso. No. Es un disparate. Entonces, derecha, izquierda, centro, el mundo. ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Fíjate, ¿qué es conservador? Y por eso yo digo que en Puerto Rico, por ejemplo, es una mezcla. Porque yo puedo tener unas ideas, pero yo tengo muchas cosas conservadoras por la crianza que me dieron. Yo soy moderado, pero por ejemplo, a la hora de trabajar soy intenso. Más radical que yo, trabajando y levantándose. Los que me conocen saben. Ahí soy radical. Intensidad a la hora de trabajar. Pero la mayoría de mis cosas, pues soy moderado, trato de encontrar algún espacio donde los entendamos, para poder, aquí nos entendemos, pero caminando, no es que nos vamos a parar ahí, hay que seguir andando. Mientras resolvemos las cosas en las que diferimos para llegar a un entendido, hay que seguir caminando, hay que seguir trabajando, hay que seguir teniendo resultados. Y he sido moderado toda mi vida y creo que lo voy a seguir siendo. Que no le guste a lo mejor a un sector del país en un momento determinado, no le quita su virtud y su valor. Claro. En otro momento la tendrá, a lo mejor. O si no, por lo menos
en la marcha y donde la vida me coloca, me ha permitido tener los resultados que he tenido. Hablaste un tema ahorita, creo que estamos fuera de cámara, sumamente interesante, que los políticos, las personas, no saben cuándo salirse de ahí. Y hay que tomar otras decisiones, Claro. y si no funciona por una, pues servir al país de otra manera. ¿Qué tú dirías que hay que hacer para lograr eso, lo que ya tú has hecho? ¿Qué consejo tú le das a estas personas que se siguen manteniendo en la rueda y no quieren salirse? No hace falta un puesto político para servirle al país. Uno encuentra satisfacción en distintos espacios y yo lo he podido demostrar y estoy agradecido a la vida por eso. A los jóvenes que están empezando ahora en la vida pública y política, yo les recomiendo que le pongan fecha de salida a su proceso, que lo coloquen en calendario y se disciplinen con eso, porque el problema es que siempre vas a encontrar una excusa para quedarte. Sí. Y alguien te va a decir que eres tan bueno y eres tan insustituible. Pero no. En la vida, la alternancia siempre es un mejor sistema que el perpetuarse. Y en la política sobre todo. No importa cuán bueno tú seas, cuán efectivo hayas sido, parte de tu legado es permitir que eso que tú lograste lo pueda lograr otro. Uh-huh. Y de esa forma, el éxito de tus políticas no sea dependiente a que tú estés. Porque es tan bueno lo que hiciste que pueden venir otras generaciones y mantenerlo. Pero para eso tiene que haber un proceso de transición saludable. Eso es bien difícil. Casi nunca se logra. ¿Cómo te costó a ti? ¿Qué era lo más difícil que te costaba? Bueno, El DH, tengo que hacer lo que me contaste, que no solamente porque ser dentista ya no es fácil, pero es más, tú estás haciendo una empresa de varios médicos. Y una cosa importante, cuando yo no prevalezco en el 2016, el 2020 era una elección de muchas posibilidades para mí. Claro, yo diría que está ganado. Con muchas más posibilidades que la anterior. Ahí fue mi decisión dura. Y cuando uno coge un golpe que uno se queda dado, uno dice, no, ahora es que voy, ¿verdad? Porque uno tiene un ego. Pero ahí es que uno tiene que con la mente fría tomar decisiones importantes y difíciles. ¿En qué pensaste para no tirarte para el gobernador? En mi deber primario. En que era incompatible el yo aspirar nuevamente a la gobernación y no lastimar a mis hijos por la edad en que se encontraban. Yo me podía convencer de lo contrario, pero me estaba engañando a mí mismo. Sobre todo los estaba engañando a ellos. Era totalmente incompatible. Que lo consideré, pues por supuesto, uno es un ser humano. Esa era mi aspiración de vida. Quedé muy cerca. Las condiciones ahora eran favorables. Estaba yo más maduro. Uh-huh. Pero la realidad es que en aquel entonces el deber primario mío era mis hijos y mi familia. Que podía hacer ambas cosas. No las podía hacer. Se iba a afectar una. En el 2016 sí podía por la edad de mis hijos. Claro. En aquel momento lo podía, pero ya en preadolescentes, mis niños, no podía. Y además había salido de la campaña del 2016 golpeado, no solo emocionalmente, sino también económicamente. Uh-huh. Que tuve que levantar de nuevo mi práctica para echar para adelante a mi familia. Y eso supondría interrumpir nuevamente ese proceso en detrimento de mis hijos y de mi familia. Decisión dificilísima. Pero cuando miro hacia atrás, fue la correcta. Cumplir con mi deber primario, que era yo sostener y atender a mi familia. Yo creo que el éxito más grande, y lo digo desde una inexperiencia absoluta, pero lo que lo puedo ver en la gente, y obviamente yo que soy hijo, es que tú puedas cuidar a tu familia realmente. Pero en mi casa nunca me faltó amor. Y soy lo que soy el gran ser humano en cuestión de lo que me levanto, trabajo, soy una buena persona, no le hago daño a nadie, es por esa educación y esas cosas que me heredaron los padres míos. Y la decisión que tú tomaste es algo increíble, porque la política puede ser lindo, ayudar al país, pero la familia es primordial siempre. Y ellos no tienen culpa. Yo asumí esa responsabilidad con ellos, de echarlos hacia adelante. Si yo me convencía de que ambas cosas podían coexistir, yo hubiera hecho, ¿verdad? Lo que en aquel momento a lo mejor el impulso emocional me decía, que era buscar la revancha, no quedarme dado. Pero mi sentido de responsabilidad con el deber primario, que eran ellos, pues me llevó a tomar esa decisión. Pero hay un tema que no se toca mucho, la crianza cuando tú eres figura pública con los hijos. Y eso es algo que debe ser bien difícil, ¿me entiendes? Y yo quizá voy a tener hijos siendo conocido en un futuro y me gustaría saber, porque muchos nenes se crían con estas figuras grandes
de Puerto Rico, ¿me entiendes? Ustedes son bien conocidos en este país, todo el mundo sabe quiénes son, tienen que escuchar los comentarios de papá y mamá. ¿Qué tú has aprendido para ayudarlos a ellos mantener esa etapa de niñez feliz? Bueno, tratamos. Es más difícil, es mucho más complejo que cuando tú y yo crecimos. Claro, ¿Verdad? claro. Que eran otros tiempos. Ahora con las redes sociales y la información tan amplia es un poquito más complicado. Así que lo que sí está en nuestro control es poder que nuestros hijos nos conozcan, que nuestros hijos conozcan qué cosas pueden escuchar y prepararlos para esa posibilidad. ¿Verdad? En la medida en que tú lo preparas, lo que no puedes controlar es que se escape algún comentario vicioso, algún comentario, pues ellos pueden estar listos para asimilarlo. Eso es una lucha de todos los días, gracias a Dios, pues hasta el momento puedo decir que lo hemos logrado con relativo éxito. Uno nunca descarta que pueda en algún momento haber alguna situación, pero los hemos preparado para que las puedan enfrentar. Sí, me parece un tema bueno para hablar, porque hay muchos artistas con hijos y tú ves que los nenes toman unas decisiones que tú, wow. Y que dicen esto de tu papá o escriben esto de tu papá o alguien plantea y ellos pues son unos niños. Y en ese sentido, si la información le llega, pues siempre les afecta. Es que las redes sociales, o sea, yo vivo en las redes sociales, pero es una loquera. O sea, cuando uno tenía, quiero ver una película, voy para Blockbuster. Para mi tiempo no había, o sea, yo me criaba de niño, no había redes sociales. MySpace vino más yo chamaquito. Pero eso de tener todo a la vez, yo digo, tiene que afectar sí o sí en la crianza, porque... Claro, es que había un filtro, había Claro. muchos filtros a la información, ahora no los hay. Ahora pues la información más abierta que tiene un beneficio de democratización de la información, de apertura. Pero por otro lado, es difícil distinguir entre qué información es correcta y cuál no. Y el peso que tiene cada cual es más la emoción que a lo mejor la veracidad de ese contenido. Cuando tú y yo éramos muchachos, era la universidad, Sí. era el sabio del pueblo, era el cura, era tu abuelo, era mi papá. Esos eran los influencers nuestros. Y la información de ellos, ahora eso ha cambiado para mayor apertura, que es positivo. Pero por otro lado, el distinguir qué información es veraz o no, pues es más difícil. Ahora me estoy dando cuenta que antes de entrar a la universidad era un orgullo. Ahora es como que, ay, a la universidad, por tantos videos que aparecen, que papi, si tú no estudies, volverte millonario. Eso es terrible. Tacho, que- Eso es terrible. Esos planteamientos de quitarle valor a la educación formal son terribles. O sea, porque al final no son correctos. Obviamente, cada cual tiene que hacer con el conocimiento lo que está dispuesto a hacer y luchar y ser creativo y trabajar para distinguirte. Pero sin duda ese conocimiento nunca falta y nunca sobra. ¿No? Es necesario y hay que estandarizarlo. No es que uno va a aprender por aquí una cosa y por allá los otros. Y hace mucho daño ese planteamiento porque no es correcto. ¿Te gustan los medios? Te veo en Playmaker, hizo una mesa con el persona, he visto un par de clips y eso. Pues fíjate. Y obviamente eres una voz que escuchada, pero te gusta. Pero fíjate una cosa, no me has visto nunca en foros de análisis político que me han invitado. No te he visto. O sea, después me han invitado a todo. Ajá. Y yo, pues, no necesariamente participo en eso, si te das cuenta. Pero sí me gustan las mesas como esta, por eso estoy aquí. Gracias. Esa otra mesa, que son escenarios distintos, gente más joven que yo, que sé que están teniendo unas conversaciones refrescantes y donde yo pienso que puedo decir algo con algún valor para un sector. Y en la medida en que yo entiendo que puedo aportar algo, lo hago. Pero no lo hago tan frecuente como a lo mejor otros compañeros de mi generación. Pues porque realmente no me gusta o no me llama la atención ser parte del debate diario, analizando los asuntos cotidianos desde una óptica política. Eso no me llama la atención. Pero sí de vez en cuando venir a una mesa como esta, a la de Play, que yo voy cuando puedo. Claro. Ahí digo, Play, pues, si puedo, pues me gusta porque son gente distinta y yo digo lo que yo quiero. Y varios pensamientos Y también. discrepo. Y son muchachos jóvenes, muy inteligentes todos. Y es una dinámica que yo creo que aporta. Igual aquí, estamos conversando aquí con un lenguaje distinto, a un demográfico diferente que yo creo Claro. que es importante impactar.
Sí, y cómo ves, yo creo que debe ser, escuchando tu historia, desde que entraste, ¿verdad? Con todos estos temas, siempre tuviste una labor genuina por ayudar. Pero ese corazón que tú tienes, ¿a quién se lo debe? A mis papás, no, yo le agradezco a Dios haber tenido un papá como el que tuve, maestro de vocación y una mamá enfermera, Mi papá también es maestro. un guerrero. Eso, esa mujer y ese hombre, yo nunca los vi quejarse. Eso, trabajaban duro. Mami cogía la guagua pública. Los que me conocen de Patilla de Arroyo, mi Riverita le puso inyección a todo Arroyo. Cogí una guagua pública en Patilla para ir a Arroyo todos los días con una alegría. 5 muchachos y papi igual. Y yo vi esos dos, ese hombre, esa mujer, luchar tanto y tanto y tanto con un amor y con una alegría que me lo transmitieron. A mí me gusta trabajar, a mí me gusta levantarme a producir, a echar para adelante, a ayudar a los demás. Y eso es lo que me llena. Y en el proceso echo para adelante a mi familia. Y la verdad que esa vocación de servir se lo debo a ellos dos. Y también el modelo. Yo los veo a ellos y trato, no llego jamás a lo que fueron papi y mami, pero trato de acercarme a ellos. No lo voy a lograr porque es un nivel muy superior. Pero yo lucho por parecerme lo más posible a lo que ellos hicieron con nosotros. Y es mi faro, es mi brújula. Y se me hace fácil porque es lo que soy. Y si eso fuera malo, pues es que es lo que soy, ¿verdad? Uno no puede desnaturalizarse para simplemente a lo mejor acomodarte porque a lo mejor tiene una conveniencia política. Pues simplemente así crecí, así me formé. Mejoro todos los días, trato de ajustar mi forma de hacer las cosas, pero sin traicionar los principios que aprendí con el viejo y con la vieja. Yo estoy de acuerdo. Yo en una época de mi vida dije, voy a dejar de ser bueno porque me han cogido, pero eso que uno tiene en el corazón nunca cambia. Eso es el problema de los otros. Uno tiene que ser justo con el que es injusto con uno. Uno tiene que ser correcto siempre y crearles un hábito. Si el otro no lo quiere agradecer, si el otro quiere aprovechar tu buena fe o tu buena intención para hacer alguna, ya ellos con eso. Uno tiene que seguir siendo como uno es y te tienes que sentir bien por hacerle el bien a los demás, aunque algunos piensen que no se lo merecen. Claro. A mí me ha tocado en esta vida, bueno, cuando estaba en la política activa, me metían 5 fuetazos públicos con 5 cosas que no eran ciertas y después me llamaban por atrás. No lo cojas personal. Ay, ¿cómo lo voy a coger? ¿Cómo que no lo cojas personal? A mí me pasa lo mismo. A mí me llama y me dice, papi, tú eres un personaje, lo que yo acabo de decir de ti. Todo en la vida es personal. Y habla de lo que somos, de nuestros valores. O sea, yo lo cojo personal, porque yo soy incapaz de hacerle eso a alguien. Sí. Por eso es lo que espero de ti. Y en ese sentido, pues uno va aprendiendo con cicatrices y con golpes a enfrentar la vida. Oye, y eso no es el que uno sea noble, el que uno sea buena gente, no es que uno no sea valiente. Hay que tomar decisiones, hay que decir, no, hasta aquí, y no estoy de acuerdo contigo, y aquí está la mano dada, sigue por tu lado, yo por el mío, que yo voy para adelante, pero sin perder la forma en el proceso, porque en este proceso de vida, tan importante como lo que haces, cómo lo haces. Claro. Y tú puedes discrepar de alguien, pero hacerlo con respeto. Y tú puedes decir, no voy contigo en esto, pero en el proceso no falta el respeto a la gente. ¿Por qué tiene que faltar el respeto? ¿Verdad? Pero es que convertirlo en un hábito, no es de vez en cuando, no es cuando te conviene, no es el que es buena gente contigo, a todo el mundo. Y lo convierte en hábito y por ahí sigue viviendo. Yo quería terminar con estas 2 preguntas, pero antes, esto lo tengo que hablar contigo, obviamente, porque fuiste presidente de Comité Olímpico, para ir ya acabando, ¿verdad? ¿Está a tiempo? Sí, estoy en confianza. Estoy muy bien. Tengo 3 preguntas para terminar. La primera, obviamente, lo tengo que hablar contigo porque es una pregunta que yo sí entiendo. Pero hay un sector de la gente que dicen, pero los que nos dan medallas son personas que se criaron en los Estados Unidos, los que vienen a jugar baloncesto con la selección de Puerto Rico son personas de Estados Unidos, que de hecho Carlos Arroyo creo que se molestó con unas personas que hablaron de eso, y toqué el tema con él y él dio su sentir y bien entendible, o sea, lo pudimos entender, pero ¿cómo tú lo ves? Por ejemplo, esa gente que se tira esos comentarios así. Lo que pasa es que al final el Comité Olímpico y la representación internacional es un catalítico del sentimiento nacional. Y ese movimiento funciona con una regla. Para Puerto Rico, para España, para todos los países del mundo. Y Puerto Rico aplica esa regla en función de lo que se permite. Y todos los que nos representan cumplen con esa regla,
pero cumplen con la regla más importante, que es querernos representar, es sentirse puertorriqueño. Claro. Y siempre que cumple con la regla deportiva y con esta regla de oro, que es querernos representar, que es sentirse puertorriqueño, cuando se pone su uniforme, nos representa a todos. Claro. Y por eso al final, cuando el resultado llega, la emoción que tú tienes en el corazón es idéntica. Así que nosotros llevamos años participando en el mundo internacional deportivo, siempre se ha cumplido con la regla, y el elemento fundamental es, si nos quiere representar, si siente orgullo por Puerto Rico y está dispuesto a sudar la camiseta, los puertorriqueños recibimos con amor ese esfuerzo, ese sacrificio por hacernos sentir bien y por representar los colores de la bandera de Puerto Rico. Sí, no hay ningún problema. Sé que es más que suficiente eso. ¿Cuál fue el momento más feliz de tu vida deportivamente, de donde fuiste obviamente deportista olímpico, presidente, de todas las etapas? ¿Cuál fue ese momento más feliz? Mira, te lo voy a... Como atleta, fue mi medalla panamericana, Juegos Panamericanos, que fue la última porque yo estaba en el ocaso de mi carrera deportiva, hice un esfuerzo por regresar, era dentista, me había graduado de dentista, y la verdad que es un sacrificio sobrehumano, y dejé el alma en esa pista. Y ese bronce, que por poco lo pierdo al final, lo recuerdo como si fuera hoy. Fue como el momento de, yo lo logré, tú sabes, soy medallista panamericano. Como atleta, como directivo deportivo, bueno, te lo voy a dividir como organizador Mayagüez 2010. Fue tan difícil Mayagüez 2010. Fue tan y tan difícil. Y no iban a quitar los juegos. Y no había financiamiento. Y se cayeron los andamios el día de la apertura. Yo me acuerdo que los chismes llegaban aquí. Y la gente, y al principio la gente no los quería, después los quiso. O sea, fue tan difícil. A mí me tocó ser presidente del comité organizador, presidente del comité olímpico, secretario de deporte, en un momento que cuando terminaron esos juegos, yo me sentí tan orgulloso de que Puerto Rico había logrado eso, que también lo recuerdo. Como presidente del Comité Olímpico, pues sin duda la medalla de Jaime Espinal y de Javier Coulson para mí fue un orgullo enorme y también una tranquilidad de cumplimiento con el deber. Cumplí con Puerto Rico. Prometí regresar al podio olímpico y lo logré. Fue un alivio, cumplí con mi país. Así que fueron 3 momentos, uno como atleta, uno como organizador de eventos y uno como directivo deportivo, que lo recuerdo muy bien. Última pregunta, de todo lo que has logrado en tu vida y eso, obviamente tienes una familia, una mujer que es una leyenda para mí, se va a convertir en los medios de Puerto Rico. ¿Qué representa en tu vida? ¿Verdad? Eso que debe ser un reto grande, porque están en 2 mundos, políticos, medios, donde siempre las personas opinan, donde siempre pues han tenido que luchar, me imagino, juntos para lograr lo que han logrado. Pero ¿qué representa Alexandra en tu vida? Una bendición. Uno siempre cuando va creciendo dice, ¿con quién me tocará casarme? Porque no hay garantía. Y es un poco, ¿verdad? La vida te coloca en el camino, pues, seres humanos. Y es una bendición, ¿verdad? Haberme encontrado con alguien que es tan compatible conmigo y que me acompaña en la vida, ayudándome a yo ser mejor y permitiéndome también ayudarla a ella a ser mejor y que juntos disfrutemos de nuestras conquistas, de nuestra familia. Es una bendición de Dios. Y espero disfrutarla hasta que seamos viejitos y que sigamos estando enamorados y contentos y que la vida pues nos dé, el tiempo nos dé para lograr todas las cosas que nos hemos propuesto. Sí, que se graben mucho para ver los videos de eso. Y que la pasemos bien. Oye, igual hay que pasarla bien. Claro. Aquí a veces la gente se complica y quiere buscarle la quinta pata al gato. Hay veces, y le pasa a ustedes, que suben contenido a lo mejor como este y de pronto tienen un contenido de vacilón. Claro. Excelente, pero ¿qué? ¿Tú quieres que todo el tiempo sea? Oye, todo el tiempo está hablando bien, así tranquilo, hay que darme mi palito, vacilar. Y a los que nos estén escuchando, de vez en cuando saquen tiempo para hacerlo, para entretenerse. Claro. No todo puede ser cambiar la borinqueña, ¿me entiendes? Hay que de vez en cuando pasarla bien. Y qué bueno que estás diciendo, y gente que dice, no, papi, concentra. Oye, pero yo vi un clip de una persona, creo que era un político bien famoso, no sé si de España, que él dijo que el ocio también
es parte de la vida, ¿me entiendes? Que a veces uno critica, que si estás bebiendo hoy, que si estás, oye, hay que bailar salsa, hay que cantar de esto en la voz, hay que, ¿me entiendes? Hay que disfrutar. Los otros días vi un motivador que me salió algo ahí y que trató de convencer a la gente de que la diferencia entre los que tienen éxito y no es que cogen el sábado y el domingo para trabajar, por ejemplo. Y abajo lo cogió un montón de gente con razón. Se aguanta un momento, tú sabes. Hay que vivir también, hay que trabajar, hay que luchar, hay que sacar el rato para reírnos de cosas que son livianas, de cosas que no tienen importancia mayor, pero que nos permiten, oye, tiempo de ocio y pasarla bien. No, y ser gente, que al final Y eso ser es lo gente. que uno es. No, pero esos motivadores de Instagram, muchachos, me tienen ya. Tienes que bajarle 2. ¿Qué va? Algunos. Tienes que bajarle 2. Yo he visto una de cosas, hermano. Se inventan un par de cosas. Oye, algunos están chéveres, pero de pronto se quedan sin contenido y se sacan empieza una a cosa. hablar unas cosas y yo, diache, bro. No hay que hacer contenido todos los días, a veces después se vale descansar también. Bueno, para que no hablen esas estupideces, por favor, no hagan contenido todos los días. Bueno, David Bernier, gracias por estar aquí. De verdad que la pasé súper bien contigo. Gracias. Hablamos un poco aquí siempre a la orden. Esta es tu casa. Gracias por ser el gran ser humano que eres. Y Corillo, suscríbete. El Tony Pregunta. Para que siga este espacio donde aprendemos, donde disfrutamos y sobre todo donde valoramos más la cultura puertorriqueña, que eso es lo que se busca. Voy Así para que, el Capuja quemar. ve para el Cabrera quemar, ve para el Cabrera quemar. Y que va parte el Tony para allá. Voy para allá. Nos vemos, Corillo.